Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento en que nos vean, nos enlacen. Esto es Miscelánea Histórica. Los saluda Rafael Aguirre Temamatla, productor y director de cámaras en esta ocasión. Oscar Lorenzana, quien es nuestro director de audio, pero anda de vacaciones en esta semana. Jaime García Mendoza y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores. Te recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia cultural hasta la historia natural. Asimismo, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sean bienvenidos a este quinto programa. Pues sí, sean bienvenidos todos y todas. En esta ocasión, como parte del programa de Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las ya 21 generaciones de la licenciatura de Historia de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM, vamos a presentar a Dafne Rodríguez Rudich. Bienvenida, Dafne. Hola, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, es un gusto para mí, después de un tiempo, reencontrarnos, Dafne. Compartimos en esa primera generación pues diversas experiencias que nos llevaron a formarnos como licenciados en historia, ¿no? Hace algunos ayeres, ¿no? Y bueno, esa primera generación de historia, amiga, creo que a todos nos significó algo importante, al ser los primeros egresados de una facultad que en ese momento, por ahí de 98, estaban haciendo. Y bueno, proveníamos de distintos contextos, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de llegar a esa facultad? ¿Cómo llegaste a la Facultad de Humanidades? Bueno, yo creo que lo que tenemos en común, creo que tú y yo, es que yo entré por la docencia. Yo quería ser maestra de historia. No sabía que la facultad era tan académica, que era más relacionada a investigación, porque al principio, cuando está la directora Ana María Chávez, ¿te acuerdas? La facultad era para ser maestro, docente de historia y aparte investigación, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era la docencia, entonces fue la primera, abrieron la convocatoria, yo dije, bueno, pues yo soy de aquí, yo quiero estudiar historia, ser maestra de historia, y ya me presenté. Me acuerdo que en esa ocasión, en esa generación, como era nueva, como la estaban abriendo apenas, pues nos hicieron un propedéutico de un semestre. No sé si todavía lo estén llevando a cabo, pero parece que ya es una práctica común que se quedó en la UAM, ¿no? Ya he visto que varias facultades ya pusieron el propedéutico. Y aquí pues fue muy largo todo el proceso, porque primero pues hacer el examen, habernos aceptado, y luego tener que tener este propedéutico, que a mí sí me gustó mucho, no sé tú, Omar, pero porque pues sí fue un propedéutico de todas las áreas. Teníamos tronco común en ese entonces, yo creo que ya platicaron de eso, del famoso tronco común, que ya lo quitaron, pero sí fue una buena experiencia, ¿no? Haber estado conociendo las áreas de antropología, literatura, filosofía y ya historia. Entonces, bueno, pues sí, obviamente, pues el cariño es entrañable a pesar de ya tantos años, pues es la alma mater, es la UAM. Fue una experiencia increíble haber sido la primera generación. Fue difícil porque pues no teníamos ni espacio al principio, fue así como que estaba el proyecto muy avanzado, ya estaba muy puesto los doctores que iniciaron, pero pues sí era como pues, la primera, ¿no? Como que a la marcha. Entonces pues sí, siempre nos sentimos así como pues el experimento, pero también pues todo el ímpetu y las ansias de aprender y de todas estas cosas nuevas, ¿no? Y creo que mencionas algo importante. Ya hemos platicado con otros compañeros egresados, y bueno, este sentido que tenía el tronco común le daba más sentido a lo que estábamos estudiando, aunque no lo sabíamos en ese momento, ¿no? Yo creo que hay algo que señalas que es importante para alguien que apenas estaba conociendo la facultad,
cada quien iba con una idea distinta de lo que iba a hacer. En este caso, para ti fue la docencia, pero en esa experiencia del tronco común, en donde prácticamente no se da ninguna asignatura, materia de docencia, ¿qué experiencias te fueron cambiando esta perspectiva de lo que es el saber histórico y evidentemente tu formación? No, pues totalmente integral, ¿no? Esta hora que está tan de moda la interdisciplinaridad y todo esto, pero yo me acuerdo que al principio cuando entramos, pues había muchos rezagos, ¿no? Me acuerdo que nos dieron el de redacción, así no saben ni leer ni escribir, ¿no? O sea, y nos tuvieron que dar todo un semestre de redacción que tuvimos a Emma, que fue muy, bueno, a mí de verdad me abrió, pues sí teníamos como una cultura de la lectura todos, obviamente, ¿no? Pero sí, hubo cuestiones que desde, pues, está integrados, la historia tienes que escribir, ¿no? Y escribir a veces es muy pesado, es muy difícil, requiere mucha valentía, ¿no? Mucha inspiración, mucho sentarse y estar ahí. Entonces, a mí la academia sí siempre me costó un poco de trabajo, pero me hubiera costado muchísimo más trabajo si no hubiera tenido ese panorama, ¿no? Ese panóptico visual de qué es la antropología, también las bases de la filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que a mí profesionalmente me ha servido muchísimo, ¿no? Yo tengo las bases, ¿no? De literatura, de filosofía, ¿no? Ese tronco común, curiosamente, algunos los definió más hacia donde podían dirigirse, no necesariamente historia, podía ser a otra de las carreras que tú mencionas. ¿Tú no cambiaste esa perspectiva después del tronco común? No, sí, siempre fue historia. Creo que los de historia sí estábamos muy seguros, ¿no? Esa generación, sí había unos como, bueno, Elvira cambió, ¿no? Ella era para letras y terminó por antropología, ¿no? Pero yo creo que la mayoría ya sabíamos en el fondo que era lo que queríamos, ¿no? Sí. Después, cuando se nos dio después de ese tronco común la formación ya de la carrera de historia, donde ya había prácticamente puras asignaturas de la materia, ¿cuáles fueron los puntos claves que fueron definiendo tu segunda parte de la licenciatura? ¿Cuáles consideras que fueron claves para ti? Bueno, yo creo que como en cualquier estudio formativo, pues siempre van a ser los buenos profesores, ¿no? Siempre se van a recordar los buenos profesores, ¿no? Y pues sí, hubo cosas, por ejemplo, en la materia, pues ahí sí creo que coincidimos todos, de Ernest Sánchez, que fue crucial, ¿no? Sí nos abrió todo, pues toda esta apertura. Sobre todo a mí me gustó mucho lo que es el arte, ¿no? La historia del arte, toda esta cuestión que fue ya lo que más me empecé a dedicar, ¿no? Entonces, pues sí, pues esas cuestiones pues siempre son bien importantes, ¿no? Los profesores que más recuerdas, ¿no? Que no solamente es el cariño, sino también que te dejaron tanto, y como personas, ¿no? Sobre todo como personas, porque también bueno, humanidades es un poco difícil a veces, ¿no? Con tantos egos y los maestros y todas estas cuestiones. Entonces, a veces, a mí esa parte académica, pues sí me costó mucho trabajo, ¿no? Pero los profesores, que tuvimos muy buenos profesores, ¿no? O sea, todos eran excelentes en su materia, ¿no? Pero esa parte, pues, de humanidad, esa parte de acompañamiento, de que también a veces se les olvida que son docentes, ¿no? Que no nada más son académicos, ¿no? Entonces también como docente pues tienes un compromiso también de motivar al estudio, ¿no? A motivarlos, y nosotros yo creo que estábamos muy motivados, ¿no? Yo creo que fue un reto muy grande, todos nos retaban muchísimo al extremo de, bueno, hasta de exagerar, pero yo creo que pues esa parte sí es algo que voy a llevar siempre, ¿no? Lo que voy a recordar más, ¿no? Hay de moda hoy algunos temas en la agenda de la educación, especialmente pública: equidad, igualdad de género, etcétera. Y curiosamente tú perteneces a esa generación, la primera generación, donde había 6 hombres, 6 mujeres. Si pasáramos el tiempo hace 21 años, ¿cómo vivía una mujer la formación en una nueva facultad y respecto a estos temas que hoy son agenda obligada en las universidades? Sí, ni no lo imaginábamos, ¿no? Ya esta nueva normalidad en la que estamos, pues sí, ya está latente, ¿no? Yo creo que, bueno, yo tuve mucha suerte, no nos tocó nada de eso, ¿no? Nada, nuestros compañeros fue mucha camaradería, ¿no? Pues tú lo sabes, fueron compañeros muy respetuosos, ¿no? Había mucha unidad, había mucho cuidado entre todos.
pues sí hubo se hizo un solo subterfugio, ¿no? Del grupo y de ir caminando todo esto. Entonces siempre me sentí muy protegida, ¿no? Nunca, no creo que haya sido algo que estuviera ahí, pero pues sí sé de otras experiencias y otros casos que son diferentes y no, pues claro, celebramos que hayan estas políticas, ¿no? Y que estén modificando todo esto, ¿no? Todos estamos ya igual, desde los que nos encargamos en la educación, sabemos que ya está integrado desde, pues, del formativo de la primaria, ¿no? Desde la primaria y ya la secundaria, ¿no? Y bueno, señalar esta palabra que introduces, camaradería, creo que precisamente el objetivo de este programa es no solo resaltar lo que ustedes han generado en cuanto a profundización del conocimiento, sino también que nos reconozcan, ¿no? Como una generación que ya tiene un espacio ganado en distintos foros y en donde también pues hay una necesidad de difundir este conocimiento al público no especializado, pero además de resaltar pues el trabajo que están haciendo en otras áreas. Quizás tú te has enfocado a alguna otra cosa respecto a lo que es historia, o solamente te has dedicado a la historia. No, de hecho la historia no, yo siempre, en cuanto terminé, siempre di clases, desde adolescente estuve en INEA trabajando, después en la facultad me puse a dar clases en preparatoria abierta, y entonces terminando yo entré a una escuela y estuve 15 años en la escuela. A mí en proceso de titulación me costó muchísimo trabajo, ¿no? Duré 10 años en titularme, ¿no? Y era un lastre terrible en las escuelas, ¿no? A pesar de que estaba ahí ya trabajando. Yo siempre me he trabajado con preparatoria, me gusta, soy muy todóloga, me gusta aprender todo el tiempo. Entonces el contacto con los jóvenes a mí me gustó, era lo mío, ¿no? Era lo que me gustaba, pero yo no me hubiera titulado si no hubiera sido por profesor Jaime, ¿no? Él fue la primera persona, no sé cómo acuerdo cómo estuvo, si yo me acerqué a usted, obviamente, me debí de haber acercado yo, no fue nuestro profesor, el doctor Jaime, desgraciadamente, pero yo ya había ido con varios, pues, posibles asesores, tutores de tesis, y pues no, obviamente mi responsabilidad es total porque era mi cuestión, mi necesidad, pero necesitaba mucho ese aliento, ¿no? Ese apoyo de palabras, porque si yo me sentía la peor, el lastre de no titularte es muy difícil, ¿no? Y en ese limbo en el que estás. Entonces era cuando él me da este apoyo, pero sobre todo fue la parte motivacional, que era lo que necesitaba, ¿no? La academia me costó muchísimo trabajo, lo repito, pero sí hubo un diálogo, todo fue por correo, creo que nada más nos vimos una vez, entonces, pero sí había alguien que me respondía, alguien que me leía, ¿no? Y no solamente en la parte académica, sino también porque yo decía, es que pues ya no puedo, ¿no? Ahora, ¿qué más hago? Que el contexto, entonces que el marco teórico, todas estas cuestiones, pero por primera vez hubo alguien que se tomó el tiempo de leerme y de contestarme los puntos que necesitaba, y ahora vamos a trabajar este capítulo, y todo fue a distancia, y bueno, pues yo estoy muy agradecida, porque si no hubiera sido por él, yo no me hubiera titulado, ¿no? Sería una rezagada más, ¿no? Entonces, y bueno, eso creo que también es importante señalarlo. Aquí también han pasado todo tipo de casos de egresados donde se da un proceso de titulación quizás más corto, pero las bases finalmente, y tú señalas muy bien, das clases, te metiste a la academia en otro sentido, difundiste el saber histórico de alguna manera, y yo creo que eso también te permitió esta segunda formación, ¿no? Pero bueno, hablaremos de ello a continuación con el doctor Jaime, y resaltar este estudio que tú haces, ¿no? Histórico. Sí. Pues la primera pregunta está relacionada precisamente con este aspecto de la tesis. El análisis iconográfico, la serpiente emplumada y Xochicalco. ¿Por qué entrar a este campo si es un campo de historia del arte? Es a lo que me dedico. Sí doy una materia de historia del arte, me gusta mucho. Tuvimos una materia nada más, ¿no? Que fue con la doctora María Elena Bernal. Entonces, pero bueno, sí, me interesa el arte. La serpiente emplumada, pues es, como dices, un análisis iconográfico. Me enamoró, ¿no? Me atrapó el sitio arqueológico, a pesar de que es una
pues fue historia, ¿no? Prehispánica. Y pues haberle entrado pues sí fue un reto, ¿no? Y yo hasta el principio dudaba, ¿no? Decía, pero ¿cómo, no? Y de hecho nunca en la carrera me había así como interesado mucho en la teoría del arte. Me gustaba mucho la parte económica, también hasta había pensado en hacer un estudio sobre el azúcar. Pero caí, ahí fue una casualidad que se me abrieron las puertas. Estaba trabajando en una universidad, se hizo un grupo interdisciplinario entre arquitectos, diseñadores gráficos, y el arqueólogo del sitio, del museo, nos abre las puertas, nos ve, nos enseña, y él es una persona que es, Marco Antonio Santos, muy abierto, ¿no? Precisamente en la difusión, más que nada, él era el del museo del sitio, ¿no? La arqueóloga Tarazona y su esposo Norberto eran los que estaban en el sitio ya, tal cual, haciendo las excavaciones. Pero al arqueólogo Marco Antonio Santos le interesaba mucho esa parte, hay que hacer difusión, hay que dar a conocer esto, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy espléndido con nosotros, nos abrió las puertas, nos dejó dormir en la noche ahí varias veces, llevábamos astrónomos de la UNAM, estuvimos haciendo investigación, entonces ya era un tema muy avanzado y no podía entrarle de otra manera más que a través de la iconografía, porque por sí es un mar de dudas, ¿no? Quetzalcóatl es un emblema de la historia mexicana, pero es muy complejo, ¿no? Es muy abordado, pero a la vez pues no se le ha dado como que el tratamiento que se merece, ¿no? De ser un símbolo cosmogónico de tanto poder, ¿no? Bueno, después regresamos con el arqueólogo, porque sí me interesa hacer una pregunta de su participación en ese trabajo, porque creo que es muy importante. Sobre esta cuestión de la historia del arte y el análisis iconográfico, ¿qué es lo que trae atrás para el historiador? Es decir, ¿qué encuentra el historiador a partir del análisis de la historia del arte, del análisis iconográfico? Sí, es una parte muy abstracta, ¿no? Podría decir en cuanto a que sí, ¿qué podemos saber que era lo que estaban tratando de transmitir? Pues nunca lo vamos a saber, ¿no? O sea, a veces la arqueología con esto tan exacto, que es, la arqueología puede darte más datos serios, ¿no? Datos duros, ¿no? Pues obviamente la historia del arte pues siempre va a tener una parte de interpretación, ¿no? Entonces en este caso fue interpretar. Yo investigué todos los que habían estudiado hasta entonces, ¿no? Los que tuve a mi alcance, obviamente, ¿no? De los que tuve a mi alcance, y ya conforme a eso fui formando la metodología, ¿no? Para hacer el estudio en específico de ese símbolo, de esa serpiente que se está comiendo a sí misma, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la serpiente emplumada en Teotihuacán? Bueno, en la investigación que hice, como usted ya conoce bien la investigación, pero pues son muchos, ¿no? Los que han hablado. Hay una autora de la que quedé profundamente emocionada, que fue Laurette Sejourné, que sigo diciendo que ha sido muy maltratada por la historiografía mexicana, y uno de esos sería la mesa redonda, la primera mesa de Teotihuacán, precisamente sería un ejemplo, porque ella estuvo ahí, ¿no? Y ella fue la primera en decir que la toltequidad no venía de Tula, ¿no? Que era algo mucho más antiguo, ¿no? Uh-huh. Que lo que había en Teotihuacán era algo más grande, ¿no? Y la acabaron, ¿no? En ese momento pues sí dijeron, no, la toltequidad es de Tula, y ahora ya se sabe que no, que, uh-huh, que realmente el origen de Teotihuacán, ahí tenemos pues es que la serpiente emplumada no solo es Teotihuacán, ¿no? Va a todos lados, ¿no? Empieza con los olmecas, cambia con los mayas, con el nombre Kukulcán, regresa, pero es algo que va a estar siempre latente, va a estar permanente en toda la cosmogonía mexicana, ¿no? Y Teotihuacán pues no es una excepción, ¿no? Pues por eso tienen una pirámide que es la más hermosa, ¿no? Estéticamente, porque eso era lo que representaba también Quetzalcóatl, ¿no? Una de sus uh-huh avocaciones era esa, que era lo estético, lo bello, uh-huh, lo que no vemos, lo que está más allá, lo que es más afín, lo que es efímero también, ¿no? Entonces, pues Teotihuacán es partir, ¿no? De ahí. Conviene hacer el comentario para que nuestro público se entere que en la reunión de los congresos de americanistas de 1941, la doctora Laurette Sejourné
propuso que realmente Teotihuacán es la antigua Tula, donde se había desarrollado todo este personaje que es, por un lado, mítico, pero por otro lado es histórico. Y el otro grupo de investigadores que se opusieron a su posición de ella, reconociendo a Tula como la única Tula histórica, ¿no? Entonces esto dejó a la doctora Laurette Sejourné en un segundo plano. De hecho, a partir de ahí como que, aunque siguió haciendo investigaciones, su imagen quedó a un segundo plano, porque es muy triste eso de que de repente una cosa es la opinión histórica, que desde mi punto de vista siempre se inventa, la historia siempre se inventa, no hay nada real en la historia, aunque esté pasando ahorita, ¿verdad? Tenemos una opinión y una interpretación de los hechos, y yo creo que esa es la parte difícil cuando ciertos académicos se montan en una verdad absoluta, ¿no? Claro. Bueno, sigamos con lo otro. ¿Cuál es la relación de esa ciudad, Teotihuacán? ¿Por qué se convierte en el elemento de lo que se llama la época clásica? Sí, pues eso y clásico es que sí, clásico es una palabra que puede hasta causar ruido, ¿no? Porque tiene varias connotaciones, ¿no? Pero hasta en eso se asemeja a lo clásico griego, ¿no? A lo apolinar, a todo esta parte de que, bueno, también hay una verdad interior, hay algo que no vemos, que no está aquí, que no existe, pero tiene que ver, por ejemplo, con el arete griego, ¿no? Más o menos lo compararía con ello. Y pues toda esta parte de lo que es la sabiduría, el conocimiento, pues Teotihuacán es la gran ciudad, ¿no? Es la primera gran ciudad de Mesoamérica, cosmopolita, con barrios de diferentes lugares, que convergen muchísimas, converge mucho lo que también es el arte de cada barrio, de cómo lo van a manifestar, ¿no? Pero definitivamente pues Teotihuacán tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con esa parte filosófica, ¿no? Ya de un nivel también porque ahí se inicia, ¿no? El nivel cosmogónico tan complejo y tan complicado tiene que nacer ahí, ¿no? En la gran urbe, ¿no? Sí, son 500 años de influencia cultural para toda Mesoamérica. Sí. Aquí hablando de Teotihuacán, ¿cuáles son los rastros de Quetzalcóatl en esa ciudad? Sí, es totalmente, es una evocación acuática, tiene que ver, bueno, ya ahora sabemos que Teotihuacán debe haber sido todo con agua, tiene la relación con agua, entonces sí, es lo mismo, porque tenemos ya con los aztecas esta parte de pues ya de imperialismo, le dicen, ¿no? Imperial, ya conquistadora, todo esto, que hoy en día está la duda de Teotihuacán también, ¿no? Que si es militar o no, pues sí era militar, ¿no? Ahora sabemos que llegaron hasta, como dice Tatiana, que llegaron hasta el Petén, ¿no? Que tuvieron mucha presencia. Pero esta justificación también del mito cosmogónico está relacionado aquí Quetzalcóatl con Tlaloc, ¿no? Definitivamente tiene que ver con una deidad que es acuática, que tiene que ver con la fertilidad, con la agricultura, con que es Quetzalcóatl realmente, ¿no? Entonces yo lo tomaría así, ¿no? En este caso sería con su relación con Tlaloc, ¿no? La pirámide de las serpientes emplumadas, que estéticamente es bellísima, esa serpiente con sus plumas tan estéticamente, pero pues sí, aquí está de lado, todo el tiempo va a estar del lado de Tlaloc, ¿no? De la parte acuática, ¿no? Principalmente acuática. Ahora, ¿cuál es el origen de Xochicalco y su relación con Teotihuacán? Pues bueno, es que eso es toda la parte de lo que no se sabe, ¿no? Bien, así usted no sé si tenga otros datos. Sí, hay los que vimos que Hirt fue el que más ha investigado, y sí, a la caída del ocaso de Teotihuacán, que pues es también esto que es muy común, ¿no? Es una civilización que está todo el tiempo observando los cielos, que está investigando, que cree en el nacimiento, el renacer, el morir, toda esta constante y volver a empezar, ¿no? Para ellos no era difícil volver a empezar, entonces cuando cae Teotihuacán hay un mar de dudas todavía,
ya se inicia el periodo epiclásico, que hasta ese periodo es nuevo, ¿no? Antes no se contemplaba en la historia, y llega esta parte ecléctica de gente que viene de la gran ciudad y empieza a sentarse en lugares aledaños, ¿no? Xochicalco antes de Otitlhuacán, basándonos en Hirt, según él, no, eran aldeas nada más, y ya con la llegada de esta llegada, ¿no? Como siempre la llegada de Oteotihuacán es que a la caída de Oteotihuacán es cuando cobra impulso Xochicalco, ¿no? No sabemos ni su nombre real, ¿no? De Xochicalco es muy poco lo que sabemos, es muy poco, pero por eso es que es tan simbólica esta serpiente, ¿no? Que está tan bien conservada, ¿no? Ajá. Bueno, es que ahí entraremos ya prácticamente en el símbolo. Quetzalcóatl, ¿qué representa para la cosmogonía prehispánica? No, pues todos. Sí, todo, ya, punto. No, pues bueno, son los 4 elementos, ¿no? En especial esa serpiente, porque Teotihuacán es tan acuática, en especial esa serpiente tiene los 4 elementos, no es lo que repta, es lo que vuela, contiene los elementos del mar. Se supone que, según Marco Antonio Santos, tenía caracoles seccionados, ¿no? Sí, bueno, sí estaban incrustados. Entonces también tiene que ver mucho con la fertilidad, con la parte femenina, con la edad femenina. Tiene fuego que sale, ¿no? Entonces está englobado lo que son los 4 elementos, ¿no? El fuego, el agua, el aire y la tierra, porque también es una serpiente que repta, pero también es un dragón, ¿no? Volador, que tiene todas estas símbolos de ataviamiento, como es el fuego, como son las plumas de Quetzal que le salen de las crestas, ¿no? Que el Quetzal, hablando de la parte ecléctica de Xochicalco, pues el Quetzal, también su personaje principal que está relacionado con este símbolo, porta también el Quetzal, ¿no? Que es pues son elementos símbolos de sabiduría muy fuertes para Mesoamérica, ¿no? Entonces, aquí pues el símbolo ya es un símbolo muy formado, ¿no? Ya no es nada más esa serpiente que vimos en Chalcatzingo, ¿no? Entonces, este símbolo ya es un elemento que ya trae de varios lugares, y también este símbolo es por eso que se vuelve también una parte de entronar, ¿no? De legitimizar, ¿no? De que ellos vienen de Teotihuacán, que tienen este conocimiento, que traen este conocimiento, ¿no? Yo creo que había que aclarar también para nuestro público que primero es Teotihuacán, luego Xochicalco y después Tula, y en ese sentido Tula es heredera de toda la simbología de Xochicalco. Quiero retomar otra vez esa pregunta. ¿Cuáles son las versiones de Román Piñachán y las versiones de Lauret Sejourné sobre el personaje? No, pues muy bien, qué interesante pregunta. Sí, por ejemplo, a Piñachán, la diferencia se me hace bien importante y bien interesante, porque Piñachán fue alguien que habló mucho sobre la serpiente, pero él sí se le permitió interpretar, ¿no? Él interpreta mucho, ¿no? Sobre la serpiente, ¿no? Y hay cosas que también hay gente que dice, ay, no, wow, no, ahorita ya no. Y en cambio, la interpretación de Lauret Sejourné se desechó, ¿no? Simplemente ella, como que no, siempre hablan de ella, porque tienen que hablar, es un referente, quieran o no, pero no dialogan con ella, ¿no? No la invitan, lo que habla no es algo que Piñachán obviamente pues también la menciona, ¿no? Sí. Obviamente, pero no es así como que vale la pena mencionarla, ¿no? Es que Lauret Sejourné hizo un trabajo sobre la serpiente emplumada, donde hace una interpretación de todo, incluso de cómo está representada la serpiente emplumada en el diagrama del plano superior cuando se observa una pirámide, ¿no? Que está representando, por supuesto, los 4 elementos, pero también el ascenso del hombre a lo que podríamos llamar el superhombre, ¿no? El hombre que se ha transformado. Y eso nadie lo ha hecho. Yo creo que es una cuestión muy interesante. Las demás como que se han quedado en la parte arqueológica, pero no en la parte filosófica. Claro. Sí. ¿Nos podía hablar ahora ya sobre el estudio iconográfico de lo que aparece en el templo de la serpiente emplumada? Sí, bueno, pues son varias serpientes, no solo una. De hecho, bueno, ahora se sabe que la alfagarda, la columna también tenía esquemas de serpiente.
Ya iconográficamente tienen muchísimos elementos, ¿no? Tienen elementos astronómicos, obviamente. Para Marco Antonio Santos, sí hizo una investigación con la NASA y sí hubo un eclipse muy importante en la fecha que se erigió la pirámide, ¿no? Que debe haber tenido varios procesos, seguramente como todos. Pero básicamente ahí lo que muestra es una entronización de un personaje que ahí se está volviendo, está aportando todos los elementos, como dice el superhombre, un personaje que está hablando con la verdad, que está haciendo pues se habla también de los elementos políticos ahí que hay, los que están tratando de entronizar a este personaje, pero también tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Tiene que ver con esta parte de que hay un cartucho, una mano que está aplastando una fecha y está jalando con una cuerda, está jalando una nueva fecha. Entonces se cree que hubo una corrección calendárica y todos los personajes que están allá arriba aún no se sabe, no se han de dónde provengan, pero Tarazona y Norberto pues sí mencionan que traen elementos de donde ellos provenían, que fue una reunión de astrónomos, así lo mencionan, y que se reúnen ahí para hacer elegir este símbolo, ponerlo ahí y que tiene que ver con la historia del lugar, del sitio mismo, ¿no? Bueno, tendré que confesar que sigo a veces entrando a esos temas del periodo prehispánico, y en una interpretación que hice de un libro sobre la creación de la Alcaldía Mayor de Cuautla de Amilpas desde sus orígenes prehispánicos, ajá, tuve que llegar a ciertos elementos otra vez retomando este lugar. Y encontré en otro texto que son los Anales de Cuautitlán, que dan la misma fecha o una fecha cercana, y ellos dan un periodo, 720-751, y ellos de manera histórica están diciendo ahí nació el quinto sol. Es decir, hay una serie de cosas que ratifican lo que está diciendo, es decir, un proceso astronómico a nivel de Mesoamérica, y donde ellos están estableciendo que ahí nace el quinto sol. No tiene que ver con el mito, tiene que ver con una realidad de un cambio importante en los calendarios mesoamericanos, ¿no? Y me quedé ahora sí con la duda. Marco Antonio Santos, ¿quién es? Primero, y luego su trabajo, la profundidad de su trabajo, porque hay un apéndice en su tesis sobre este personaje. Sí, Marco Antonio es arqueólogo, es de la ENA, fue el director del Museo del Sitio con Xochicalco. Yo todas mis investigaciones los hice con alumnos, que fue una ventaja. También yo trabajé la comunidad de Contepec, tenía una materia de trabajo comunitario que íbamos todos los viernes, durante 15 años fuimos todos los viernes a Contepec a hacer trabajo comunitario, y entonces eso pues a mí, por eso yo le debo tanto al Colegio Montessori Tepoztlán, porque ahí fue otro aliciente. Yo creo que tanto usted como es la directora de la escuela, pues siempre me motivaron a que terminara mi titulación. Entonces ella me decía, pues titúlate con algo de ahí, ¿no? Pues estás yendo, y yo... pero sí me gusta mucho el trabajo de campo, pero pues sí siempre me llamó más la atención este contacto con los arqueólogos, ¿no? Con la parte de la arqueología. Marco Antonio Santos, yo llego con él con el grupo de alumnos para saber qué se estaba haciendo, porque habíamos visto ya el códice de Tetlama, ya nos lo habían presentado el códice de Tetlama, y pues obviamente todo va en relación a Xochicalco, ¿no? Contepec también es una población que se cree descendiente de Xochicalco, ¿no? Que lo ven como el parámetro, ¿no? Entonces cuando llegamos con él, pues es esa parte humana que a veces falta a los académicos, pues sí vi completamente la diferencia con Tarazona y Norberto a Marco Antonio, ¿no? Ellos, de hecho, ellos mismos tenían conflictos, ¿no? Por la manera del trabajo de cada uno, ¿no? Obviamente Marco Antonio no se podía meter con el trabajo de ellos, ¿no? Su parte era la difusión del museo y del sitio. Entonces, a mí, verme ahí una persona inexperta, pasante, y me dijo, adelante, ¿no? Bienvenidos, adelante, y siempre nos abrió el lugar, ¿no? Siempre nos habló, lo entrevistamos muchas veces, lo grabamos muchas veces, y la calidad de estar ahí hablándonos, de enseñarnos de lo enamorado que estaba también de este símbolo del sitio,
pues fue todo, ¿no? Fue básico. Mi tesis también pues está también dedicada a él porque pues en todo eso fue en lo que me basé, lo que me ayudó para irme adentrando en el sitio, ¿no? Sí. ¿Y su trabajo de él? No lo conozco, no lo sé porque no escribe. No, esa es otra cosa, otra cuestión. Yo no he leído nada de Marco Antonio Santos. ¿Usted sí, doctor? No. ¿Usted sí, maestro? No. No, y habla muy bonito. Pero esa es la parte de mí interesante. A veces nos cuesta tanto trabajo sentarnos a escribir, ¿no? Digo, Tarazona tampoco no es una persona que haya escrito mucho. No tiene, no tiene nada. Tiene todos los estudios lo que se ha rescatado, ¿no? Las jarras, las vasijas, todo eso lo tiene en el INAH. Tiene, y la iguana esta que la encontraron, el astrónomo, que es impresionante. El astrónomo, creo que ya lo está en un museo, pero tiene muy poco, ¿no? Entonces, pero ese resguardo del conocimiento, pues sí son muy celosos, es otra actitud, ¿no? Es otra, de haber entrado con Tarazona al final me tomó mucho cariño, pero fue muy difícil, ¿no? Esa parte de ese celo y todo. Entonces, la verdad, siendo sincera, no creo que es alguien que escriba a la academia, que se haya dedicado tanto a la Academia Marco Antonio, sino más que nada él tiene esta parte de preservar los sitios, ¿no? Ese cariño por los sitios y preservarlos, ¿no? A ver si un día nos consigue una entrevista con él. Sí, pues está en La Quemada, habrá que ir a hacer miscelánea allá en La Quemada. Un viajecito de fin de semana a La Quemada, un sitio tan interesante también. Sí, además. Porque fue lugar de visita de los toltecas en su peregrinación hacia Tula. Claro, exactamente. A la fundación, sí. Bueno, regresando a la cuestión. Por ejemplo, ese nada más es un punto. A mí en la escuela cuando estudiamos la parte prehispánica, que fue muy poca, pero todavía no estaba Aridoamérica, ¿no? Todo fue Mesoamérica. Esta parte ahora ya es más el estudio hacia Aridoamérica, ¿no? Yo veo más antropólogos y sobre todo, bueno, también que tienen más recursos económicos allá, que están, pero toda la parte ahorita de Sonora, de Chihuahua, toda Aridoamérica, la importancia que tuvo que mucho tiempo en Mesoamérica opacó a Aridoamérica, ¿no? Sí, por la cuestión de los descubrimientos de los monumentos, ¿no? Y además de que, pues, eso llamó la atención de los gobiernos para financiar estos proyectos. Pero sí hay muchas cosas que quedan en duda. Por ejemplo, esta cuestión de los olmecas, que en realidad los olmecas empiezan desde las costas de Jalisco hasta Oaxaca y desde ahí hasta la costa del Golfo, ¿no? O sea, es una cultura muy amplia y se conoce muy poco de eso también. Regresando un poco con esto, ¿cuál es el valor que se le debe dar a la ideología de una sociedad para conocerla? No. Porque ese es el campo en el que entró, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, es que sí, ese fue también mucho mi problema, porque es que ya hablar de la ideología, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Todos estos, con los pocos elementos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues acercarnos a la sociedad de Xochicalco a través de esa pirámide, de esa serpiente, pues obviamente nos va a hablar bastante de los que vivieron ahí, ¿no? Sobre todo esta parte de preservar, de resguardar, ¿no? Xochicalco tiene una abrupta caída que también todavía no se conoce mucho qué pasó ahí, pero se habla de una revolución, ¿no? Cómo entierran, matan a los sacerdotes, ¿no? Entran y matan a los gobernantes así desesperados. Pero hubo ciertas personas que dijeron, esto no puede quedarse aquí, ¿no? Lo tenemos que resguardar, y entierran las estelas, ¿no? Las famosas estelas de Quetzalcóatl, de las que estudia mucho Piñachán. Él estudia más las estelas, más que Quetzalcóatl, estudia las estelas y de ahí se basa de que ahí es el nacimiento, ¿no? Pero haber resguardado estas estelas, cuando está sucediendo esto, las enterraron, así hicieron un enterramiento rápido, las rompieron y las escondieron y las guardaron, ¿no? Entonces, sea lo que sea, ellos quisieron decir, es algo muy importante, ¿no? Que pase lo que pase, obviamente ni se imaginarían lo que sucedería después con la conquista española, que desaparece en todo, pero ellos dicen, esto es un conocimiento tan importante que hay que preservarlo, ¿no? Que no se puede quedar ahí mismo, ¿no? Dejarlo ahí nada más, ¿no? Entonces, sobre todo, pues basarnos en eso, ¿no? Que la propia comunidad de Xochicalco quería eso, ¿no? Que tuviéramos ese conocimiento, ¿no? Oh, sí. Okay. Bien, ahora otra pregunta difícil. ¿Qué tan presente está el símbolo de Quetzalcóatl? Cada vez más, ¿no? Ajá.
cada vez más, qué bueno. Ahí otra vez, pues sí, tengo que hablarlo porque a mí esa parte no se me permitió interpretarla por el rigor histórico, obviamente, pues solamente es una licenciatura, una tesis de licenciatura, nada más, ¿no? Pero cuando se habla de cosmogonía, pues hablarlo de Egipto, ¿no? De todos estos elementos simbólicos tan importantes, ¿no? A todas las culturas se les ha permitido, ¿no? A la India se le ha permitido, a China, a todas se le han permitido, pero a Mesoamérica no. Porque por esto mismo, por ejemplo, a Seyurné, que la trataron de fantoche, ¿no? De esta parte de que se basa mucho en esta, que no es, pues es la interpretación, ¿no? Ya de un signo cosmogónico. Entonces, sí, obviamente tiene que ver bastante conocimiento, o sea, de todo lo que ha habido. Y para poder hacer una interpretación, yo creo que pues da para mucho, da para más, Quetzalcóatl da para todo, ¿no? Porque siempre va a estar presente en toda la historia mesoamericana, lo poco mucho que duró la historia mesoamericana, va a estar Quetzalcóatl. Yo me basé mucho en Spengler, pero Spengler en La decadencia de Occidente, que precisamente habla sobre estas protoformas de las culturas, ¿no? Que habla de la griega, de todas, él dice de Mesoamérica como Marx, ¿no? De Mesoamérica no sé nada, ¿no? No sé cuál sea la protoforma, pero debe ser por aquí, o sea, deja algunas bases, y obviamente si Spengler supiera más, diría, yo estoy segura que diría la protoforma es Quetzalcóatl, ¿no? La protoforma de la civilización mesoamericana es Quetzalcóatl, ¿no? Para mí lo es, ¿no? Los elementos culturales del mundo prehispánico, como Quetzalcóatl, ¿están muertos o siguen vivos? Siguen vivos, más todavía. En la cultura, sí está toda esta cultura de los que son los de que cuidan la tradición, ¿no? De precisamente de Tula, de todas estas cuestiones, los colcheros. Por eso también Aridoamérica es tan importante, sería ahorita, pero ya en cuestión de historia oral, ¿no? Porque también ahí es venerado Quetzalcóatl, hay danzas, ¿no? Que van a ciertos lugares a danzar hasta el norte, ¿no? En ciertos puntos. Entonces, sí hay, pues es vastísimo, ¿no? Quetzalcóatl es muchísimo más que una representación que pueda hacer, que está en el acta de nacimiento, la serpiente, en el acta de nacimiento de todos está esa serpiente, que también se está comiendo a sí misma. Entonces, más allá de eso, pues hay muchísimo que darle, pero pues obviamente la academia, como es tan rígida, pues sí se ponen muchas trabas, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de la interpretación, ¿no? Es que es contradictoria la academia por ser tan rígida. Se supone que los historiadores y otros científicos de las ciencias sociales están dentro de las humanidades, y las humanidades significa filantropía, pero se ve que por su egoísmo no practican la filantropía. Esa es la parte más terrible de estas contradicciones, ¿no? Ojalá que los, yo diría, ¿no? Una invitación a los investigadores que salieron de la licenciatura de Historia. Por eso yo también estoy peleando constantemente con este eslogan de la antigua Facultad de Filosofía, ¿no? La extinta Facultad de Filosofía, de Humanidades, por la importancia que tienen las humanidades en ese sentido, ¿no? No, y finalmente por una cuestión de apoyo comunitario tú llegas a una titulación, ¿no? O sea, finalmente un proceso que no necesariamente tiene que ver con algo académico, con la finalización de un trabajo o la titulación, te lleva indirectamente a que te vuelvas a interesar en la academia y bueno, creo que eso es algo que nos enseña en la licenciatura, ¿no? Todos aquellos maneras por las cuales uno le puede entrar a la historia y no solo titularse, sino también profundizar en el conocimiento, que es lo que yo no te quería interrumpir, amiga, porque pues la verdad es que quienes no somos expertos en varios temas, particularmente en la cuestión prehispánica, definitivamente pues desconocemos ese proceso metodológico por el cual tú arribaste al tema, pero además el interés que despertó en ti. De los que hemos entrevistado, pues la mayor parte se interesa por temas ya del siglo XIX, XX, pero pues creo que eso resalta más esta cuestión de la realización de tu trabajo, ¿no? ¿Cuál metodología, para que nuestro público lo conozca, cuáles metodologías utilizaste y cuál fue compleja para ti?
Ya, pues definitivamente fue el análisis comparativo, ¿no? O sea, sí fue a leer a lo que tuve a mi alcance, los que pude leer, y ya después partir de ellos, de hablar como, bueno, que habla Piña Chan, Flores Cano, León Portilla también, ¿no? Que también habla sobre la toltequidad, ¿no? También es de los primeros en hablar de la toltequidad. Y bueno, y luego Lauret Seyurné, ¿no? Entonces ya con todo eso, con todo pues el cóctel que tenía ahí, ya hablar, ya basarlo en la interpretación de lo que está ahí, también basada en Marco Antonio, pues sí fue esta parte de que, bueno, tiene que haber reglas, ¿no? Hay reglas, pues un método lo tiene, ¿no? La metodología lo tiene, pero el marco teórico ya estaba planteado, ¿no? Pero bueno, tienes que hacer el marco teórico, tienes que hacer una introducción, tienes que... esa parte fue la que me costó más trabajo, ¿no? Ya cuando dije, ahí está, ¿no? Ahí está la investigación, y hubo gente, por ejemplo, como Irving, que creo que va a venir, que me encanta que venga Irving, que Irving me leyó, ¿no? Tuvo el tiempo de leerme, me dijo, lo mismo, amiga, yo no sé nada, ¿no? Pero vas bien, está bien, o sea, claro, obviamente la ayuda, pero del otro lado, como que la academia siempre fue, no, imagínate, ¿no? Y aparte hablar de un tema que es prehispánico, que ya tenía así como varias trabas, no fue una alumna de excelencia, entonces sí fue como, esa parte sí fue muy complicada, ¿no? Como ya tratar de defenderlo y todo, pues, tuve varios asesores, ¿no? Tuve varios, y no. Todo era para abajo, o sea, para abajo y enojados aparte, ¿no? O sea, no sabes escribir o casi, ¿no? O sea, no entiendes, esto no, pero ni te dicen por dónde, entonces, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que esa es responsabilidad de uno como estudiante, ya tiene que tener, y que este panorama es el mismo proceso que la Facultad de Humanidades, y ahora, pues, los hijos de institutos de investigación que nacieron de esa facultad, pues también han aprendido, ¿no? Porque son distintas generaciones, son distintos procesos por los cuales no solo los forman, sino también los titulan, y yo creo que de eso pues también hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero creo que en este momento pues no sería nuestro tema, pero muy representativo, creo, tu caso, de las dificultades de titulación, no por el proceso, sino por la misma reflexión que tú misma fuiste dándole a tu tema, considero, ¿no? Claro. Antes de que se me pase la invitación a todos los egresados de esas 21 generaciones a que formen otra vez un grupo de camaradería, a ver si aprendimos algo de las humanidades y permite realmente crear un grupo que no solamente la convivencia, sino que la se apoye, transformación en los apoyos de las investigaciones y todo esto, ¿no? Claro, sí. Y ese es uno de los objetivos de este programa. Sí, y bueno, también el reconocimiento a la doctora Marilena Bernal, que por cuestiones de salud se tuvo que retirar de la universidad, y ese fue uno de los motivos por los que había dejado la... Ajá, ya me acordé. Exactamente, entonces me llegó y me dijo, es que sabe que ella era mi asesora y de repente desapareció, ¿no? Sí. Y era una persona que tenía un entendimiento muy claro de estas cuestiones, porque si bien era historiadora, también era historiadora del arte, ¿no? Claro. Incluso había que reconocerle que dejó cerca de 5,000 volúmenes donados de su biblioteca a la biblioteca de la UAM, de la facultad de... Wow. Ajá. Nuestro reconocimiento a la doctora, que también nos formó, y si nos está viendo por ahí, sí, saludos. Por supuesto, y principalmente, ¿sabes qué, Dab? Porque era de las pocas personas que estaba presente en ese entonces para formarnos en el conocimiento del mundo prehispánico, sí, que eso única. Creo que fue fundamental, ¿no? Y clave para, en el caso tuyo, pues retomar pues una idea que ha sido muy machacada, pero que tiene nuevas interpretaciones, ¿no? Y eso es lo bonito. Pues, doctor, no sé si tenga algunas preguntas más que... Muchísimas gracias, Dafne. Ha sido un placer entrevistarla. Un honor estar aquí con y usted. Ojalá que en el futuro pues nos den la oportunidad de ver cualquier tipo de investigación o trabajo que esté haciendo, y que tengamos la oportunidad de platicar con usted sobre estos nuevos panoramas, ¿no? Sí, gracias. Bien, amiga, pues Dafne Rodríguez Rudich,
Ha sido un agrado nuevamente reconocernos en este trabajo de la difusión de la historia. A todo nuestro auditorio, muchas gracias y esperamos contar su presencia para la próxima ocasión, en la cual tendremos un invitado más de estas 21 generaciones de historia, de la Instituto en Historia. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla y en cámaras. Si quiere un saludo, sonido. Rafa, desde allá atrás de cámaras. Oscar Lorenzana desde Oaxaca, creo que ando por allá. Está en las vacaciones. El doctor Jaime García y pues su servidor Omar Elís Salazar Blas. Hasta la próxima.